Si estás viendo esto, tienes que quedarte hasta el final. Dicen que esta historia solo la terminan quienes no le temen a la verdad, y mientras la escuchas, te contaré cosas que tu cerebro prefiere que ignores. La historia comienza con Lucas, un chico que, como muchos, siempre se dormía tarde. Pero esa noche algo fue diferente. A las 3:17 de la madrugada, un sonido extraño lo despertó. Venía de la cocina. Cuando fue a ver, se quedó helado. Justo detrás de la pared de su cocina, donde nunca hubo nada, ahora se abría un pasillo oscuro. Un pasillo que antes no existía. No tenía puertas ni ventanas, solo una luz muy, muy tenue al fondo. Pero no era una luz normal, latía muy despacio, como si fuera un corazón. Al principio Lucas pensó que estaba soñando, una pesadilla lúcida, nada más. Pero entonces recordó algo inquietante que había leído hace poco. Aquí va el primer dato. El cerebro puede inventar pasillos en alucinaciones o sueños, pero estas imágenes suelen durar solo unos segundos. Este pasillo ya llevaba varios minutos ahí. Era real, y sentía que lo estaba llamando. Con el corazón en la garganta, Lucas dio un paso hacia la oscuridad. Luego otro. El aire se sentía pesado, denso, y entonces escuchó un susurro casi inaudible. Decía: «No sigas». Lo más extraño es que el susurro no venía del pasillo, venía desde atrás, desde su propia casa, que se suponía estaba vacía. Y aquí va otro dato para ti. Tu cerebro está diseñado para reconocer tu nombre incluso en los susurros más bajos. Es un mecanismo de supervivencia. Pero hay algo más. Los susurros que parecen venir desde atrás a menudo se originan en espacios completamente vacíos. El aire a su alrededor pareció vibrar, pero la curiosidad, o quizás una fuerza invisible, lo empujó a seguir adelante. A mitad del pasillo vio algo que lo paralizó. Flotando en el aire había un punto negro. No se movía, no giraba, solo flotaba ahí, suspendido, y de alguna manera sentía que lo estaba mirando, y aquí es donde la ciencia se pone rara. Dato número 4. El estrés y la falta de sueño pueden producir manchas oscuras en tu visión, como moscas volantes. Pero esas manchas no se quedan quietas, flotan y se mueven con tus ojos. Esta no. Dato 5. Si una sombra o una mancha en tu visión parece cambiar de tamaño por sí sola, tu cerebro primitivo lo interpreta como una amenaza directa y te está advirtiendo que huyas. Y justo en ese momento el punto negro empezó a crecer. Lucas tragó saliva, el sonido de su propia garganta resonando en el silencio. El punto se expandió y a medida que crecía se abría. No era un punto, era un ojo. Un ojo gigantesco, sin párpados, sin pestañas, solo una pupila inmensa y negra que lo absorbía todo. No parecía humano ni animal, era algo otro. Y este no es un miedo nuevo. Dato 6. Muchas culturas antiguas de todo el mundo tienen leyendas sobre el ojo del pasillo, una entidad que observa desde umbrales y lugares de transición. Tu cerebro, de hecho, tiene neuronas espejo dedicadas exclusivamente a detectar miradas. Por eso Lucas no solo lo veía, sino que sentía el peso de esa mirada sobre él. El ojo se movió, se acercó flotando lentamente hacia él. El instinto de Lucas gritó y dio un paso hacia atrás, intentando volver por donde vino. Pero el pasillo detrás de él había cambiado, se estaba encogiendo. Las paredes se hacían más angostas, el techo más bajo, como si la estructura entera estuviera respirando, contrayéndose a su alrededor. Otro dato curioso, en un ataque de pánico, tu percepción del espacio se distorsiona y las paredes pueden parecer que se mueven, pero no deberían moverse de verdad. Desesperado, Lucas tocó la pared y sintió un horror profundo. Estaba tibia, húmeda, y pulsaba bajo sus dedos. La pared estaba viva. El ojo no tenía boca, pero habló, no con sonidos, sino con imágenes que inundaron la mente de Lucas. Le mostró sus propios recuerdos, pero estaban distorsionados, manchados por una presencia maligna. Se vio a sí mismo de niño, despertando asustado en mitad de la noche, sintiendo que algo lo observaba desde la esquina oscura de su habitación. Y al fondo de cada uno de esos recuerdos aterradores estaba ese mismo ojo siempre presente. ¿Te suena familiar? Dato 9. Un sorprendente 60% de los adultos recuerda haber tenido la sensación de ser observado por algo invisible cuando eran niños.
La psicología lo llama figuras fantasma, creaciones del cerebro al recuperar recuerdos incompletos. Pero Lucas lo supo en ese instante. Eso no era una figura fantasma. Ese ojo siempre había estado ahí, esperando en las sombras de su vida, observando. El ojo se acercó más, casi rozándolo. Lucas sintió un calor intenso en la piel, como una fiebre repentina. Sintió una presión, algo que intentaba forzar su entrada en su mente, en sus pensamientos. Fue entonces cuando escuchó una voz, pero esta vez dentro de su cabeza. Decía una sola palabra: quédate. Pero no era su propia voz interior, no era su pensamiento. Aquí entra otro mecanismo cerebral fascinante. Dato 11. Tu cerebro puede simular voces internas para protegerte en situaciones de extremo peligro, dándote órdenes como agáchate o corre. Pero esta voz no lo estaba protegiendo. Esta voz quería que se quedara, quería quedarse con él. El pánico se apoderó por completo de Lucas. Rompió el contacto visual con el ojo y corrió. Corrió hacia la única salida posible, la luz palpitante al final del pasillo. Pero cuanto más corría, más lejos parecía estar la luz. Era una pesadilla clásica, ¿verdad? Dato 12. En los sueños es muy común nunca alcanzar la salida, correr sin avanzar. Dato 13. En las visiones o alucinaciones ocurre exactamente lo mismo. El problema era que Lucas no estaba soñando, estaba completamente despierto y el terror era absolutamente real. Detrás de él el pasillo se cerraba a una velocidad aterradora. El sonido no era de piedra o madera, sonaba como huesos rompiéndose, un crujido orgánico y espantoso. Lucas soltó un grito que se ahogó en las paredes vivientes. Justo cuando pensó que iba a ser aplastado, frente a él apareció una puerta. Una puerta normal de madera que definitivamente no estaba ahí antes. Sin pensarlo dos veces, la empujó con toda su fuerza y cayó de bruces sobre el suelo frío y familiar de su propia cocina. Se levantó temblando, jadeando. Miró a su alrededor. Todo parecía normal. El reloj digital, la nevera, el fregadero. Giró sobre sí mismo. No había ningún pasillo. La pared estaba sólida, intacta. Lucas respiró hondo tratando de calmar su corazón desbocado. Fue una alucinación, se dijo, una pesadilla despierto por el estrés. Pero entonces algo no cuadraba. Su mirada se posó en la puerta del microondas. En su superficie oscura y reflectante vio su propio reflejo pálido y aterrorizado, y vio algo más, algo detrás de él. El ojo estaba ahí, pero ya no estaba en el pasillo, ahora estaba dentro de él. Lo veía mirando desde atrás de su propio reflejo como si sus ojos fueran una ventana para esa otra entidad. Estaba quieto, observándolo desde su interior, esperando pacientemente a que él parpadeara, y en ese instante helado, Lucas lo entendió todo, no escapó. La criatura no se fue, solo cambió de forma. El pasillo era una trampa, y él había caído en ella. Y ahora aquí viene la parte importante para ti. El dato final. Las neurociencias han descubierto que la sensación de que alguien te observa activa exactamente la misma área del cerebro, la amígdala, que se activa cuando alguien realmente te está observando. Tu cerebro no distingue entre la amenaza real y la imaginada. Así que, si mientras escuchabas esta historia has sentido un escalofrío o has tenido la extraña sensación de que algo o alguien te está mirando ahora mismo, quizás no estás solo. Si te atreves a descubrir qué pasó después con Lucas y qué es exactamente el ojo del pasillo, dale like y suscríbete porque la segunda parte es mucho peor. Gracias por escuchar.